Las mujeres somos apasionadas. Somos luchadoras. Somos valientes. Somos independientes. Somos trabajadoras. Somos eso y mucho más. En la cuarta estación tenemos un espacio para la equidad de género. Voces de Mujeres, el programa donde visibilizamos el papel de la mujer en la sociedad, en tu barrio, en tu comuna, en nuestro territorio. Cordial saludo, amigos y seguidores de la cuarta estación. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Voz de Mujeres. Y hoy pues tenemos un programa donde vamos a estar conversando sobre el acoso sexual en mujeres, niños y niñas. Y para ello tenemos a nuestra compañera Valentina Palacio, que va a estar en la conducción de este programa. Valentina, ¿cómo estás? Hola Flavia, muy bien. Hola a todas las personas que nos escuchan en este capítulo número 50 de Voces de Mujeres, en donde hablaremos sobre el acoso, que tendremos 3 invitadas muy importantes, poderosas, con quien podremos hablar sobre el acoso, qué es el acoso y también como comunidad qué debemos hacer para evitar estos casos. Las invitadas son Catalina Escobar Ochoa, ella es politóloga de la Universidad Nacional y también es dinamizadora de Jardín Feminista. También nos acompaña Daniela Hincapié, que es comunicadora de la corporación Amiga Joven. Y nos acompaña Linda Salazar, que ella es politóloga y participante de Mesa de Mujeres de la Universidad de Antioquia. Y bueno, ahora vamos a la siguiente sección antes de darle paso a nuestras invitadas. Conversan entre ellas, profundizando en el mundo de las mujeres. Bueno, entonces queremos comenzar preguntándoles a nuestras invitadas que nos den como un contexto general sobre qué es el acoso. ¿Qué es el acoso y también qué tipos de acoso existen en la ciudad? Buenos días para todas y para todos. Bueno, como vocera pues como de la Mesa Multiestamentaria de Mujeres y Disidencias Sexuales de la Universidad de Antioquia, hemos entendido el acoso como parte, una tipología de las violencias basadas en género, en tanto que ha sido tratada pues como una de las violencias invisibilizadas y pocas tenidas en cuenta para con las mujeres, en el sentido en el tiene unas formas muy específicas de actuar a través de violencia simbólicas, de violencia psicológica, porque pues lo podemos hablar un poco más adelante, pero el acoso callejero o el acoso sexual se entiende como esas formas de agresiones verbales, no verbales, a través de miradas lascivas, a través de comentarios, a través de opiniones, ¿cierto?, sobre nuestro cuerpo, sobre lo que debemos o no debemos hacer en la sociedad. Y precisamente hemos tenido varios casos al interior de la universidad en torno a esto, porque hay una presencia o más bien un fenómeno específico que tenemos al interior pues como de las instituciones educativas, y es que las mujeres, las estudiantes, incluso las mismas trabajadoras, estamos bajo una posición de poder que ejercen los hombres al interior de las instituciones educativas, bajo esas formas sistemáticas en las muchas veces se cede o se permiten halagos, ¿cierto?, como lo que se puede entender dentro de nuestra cultura, y comentarios que precisamente no son consentidas y no tienen ese consentimiento de parte de quienes las reciben, en este caso las mujeres. Bueno, entonces seguimos con nuestras invitadas, Daniela y Linda. Bueno, háblenos de los tipos de acosos que existen. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos pues muy entusiasmadas de estar en este espacio, de poder compartir este tema. También debe ser pues visibilizado y tenido en cuenta pues en agenda. Y hablar sobre el tema del acoso es también
aún en estos, yo digo, como en esta sociedad actual, sigue siendo un tema súper naturalizado. O sea, nos hemos dado cuenta como que hablamos del acoso sexual, hablamos de el acoso también, pues, en este caso en espacios públicos, y creo que pues venimos como desarrollando desde la corporación Amiga Joven. El año pasado hicimos un ejercicio muy interesante con colectivas que abordan este tema de cómo vivir una vida libre de violencias para las mujeres y las niñas en la ciudad. El informe se tituló El acoso sexual, violencia sexual en espacios públicos en la ciudad de Medellín. Fue una investigación para la incidencia social y política, para una vida libre de violencias para las mujeres y las niñas, y se realizó teniendo en cuenta tuvimos varios encuentros donde pudimos pues como socializar esas posturas, pero también esas exigencias que habían en 3 escenarios: en las instituciones educativas, en universidades, como lo mencionaba ahorita Linda, en la calle, y en espacios públicos, entendiendo pues que digamos en el transporte, por ejemplo, se viene pues como presentando, también se han presentado situaciones en donde existe un acoso, o como lo mencionábamos ahora, el tema de las miradas lascivas sigue siendo un asunto muy cotidiano, el piropo, ¿cierto? Que sigue siendo muy invasivo en la medida en que pues como mujeres nunca estamos solicitando esa opinión o esa que una persona extraña te hable y te diga cosas que nos vuelve también más vulnerables y más inseguras en el espacio público. Entonces creo que bueno, acá está el informe, igual lo vamos a socializar ahora también un poco, y como las reflexiones que salieron de allí. Bueno, don Danilo, vamos a ir ahorita con una pregunta que tiene nuestra compañera Valentina. Sí, yo creo que es muy importante lo que están hablando, el tema del acoso en espacios públicos, y me gustaría preguntar, por ejemplo, a Linda, el tema del acoso en las instituciones educativas y en las universidades, que es algo muy recurrente y que está siendo normalizado, porque incluso la pregunta no debería existir: ¿por qué es acoso que un profesor, por ejemplo, esté con una estudiante, o incluso abuso también, perdón, ahí? Entonces como que me gustaría que nos explicaras más como el tema del acoso en instituciones educativas. Sí, el tema del acoso, incluyendo también, digamos que los otros tipos de violencias basadas en género al interior de las universidades, ya sean públicas, privadas, es un tema que digamos que ha tenido un trabajo difícil en el reconocimiento de lo que se puede identificar como acoso, precisamente por lo que mencionaba al inicio, pues como de la conversación, y es que precisamente son en su mayoría los docentes, hombres, ¿cierto?, quienes ejercen y también interrumpen, invaden el consentimiento, o por decir así, la privacidad de las mujeres estudiantes, incluyendo también hay casos referidos a docentes también mujeres, a personas que trabajan en lo administrativo. Hemos tenido pues también casos que nos han llegado precisamente el devenir de toda esta coyuntura que se aperturó y que surgió debido a que no porque hubiesen más casos de acoso, entonces conocimos, ¿cierto?, toda esta coyuntura y estas denuncias sobre las violencias, sino que precisamente fueron las mujeres que dijimos, bueno, ya basta, queremos hablar de esto, creo que es necesario darle una mirada, así como se le da una mirada también a otros temas de transformación social, a otros temas que la misma universidad y la misma comunidad universitaria ha luchado por eso. Entonces, bueno, démosle una mirada también a lo que es el acoso. Y bueno,
quería hablar un poco también de la ruta, y una ruta que se ha tenido desde el manejo pues como de la administración, desde la unidad de asuntos académicos, precisamente como un protocolo, ¿cierto? Es un protocolo administrativo que se queda en eso, es un protocolo en el que las mujeres tienen una ruta de cómo hablar, denunciar, pero eso lo que ha hecho y lo que hacía también al inicio, y por eso se creó la mesa multiestamentaria, es que las mujeres que decidían precisamente alzar la voz, denunciar, decir y señalar al docente de quien estaba ejerciendo este tipo de acoso, pues traían en esa revictimización, precisamente porque había una confrontación con su agresor. Entonces las mujeres se sentían muy desprotegidas, en muchos casos son los docentes luego quienes repercuten no solo jurídicamente contra las estudiantes, sino que también en su ambiente universitario se crean unas condiciones muy difíciles para que ellas puedan continuar con sus estudios y con su desenvolvimiento también en la misma comunidad universitaria. Entonces, precisamente por esta posición de poder, ¿cierto?, que se ejerce desde el ser docente, desde tener un cargo, pues no solo dentro de las aulas de clases, sino también administrativo y todo lo que eso conlleva, pues lo que recae es una protección hacia los agresores y una revictimización o unas violencias también simbólicas que se van viendo a lo largo de todo este proceso de denuncia. Entonces, bueno, ha sido también un proceso largo con respecto a eso. Sí, yo creo que es muy tremendo el tema de las universidades, y más que por no hablar del acoso y también normalizarlo, es que a las mujeres nos toca alzar la voz. Me gustaría saber si Catalina está por ahí, nuestra invitada, para que también nos hablara como del tema del acoso, y más porque ella también hace parte de la Universidad Nacional, y también es una universidad en donde se están evidenciando temas de abuso y de acoso en la planta profesoral y también directiva. Bueno, a mí me gustaría decir varias cosas, y es que el acoso o el hostigamiento sexual se encuentra reconocido en el ordenamiento jurídico colombiano. La Corte Constitucional, en la sentencia C-265-2016, le dio un doble carácter, como una manifestación grave de discriminación por razones de sexo, pero también que es una violencia contra las mujeres, es decir, cuando se configura una situación de acoso, se está violando los derechos de las mujeres y se está ejerciendo violencia contra nosotras. Y en esa misma sentencia, la Corte Constitucional, recogiendo los planteamientos de la Convención para la Eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, dice que el acoso es discriminatorio cuando la mujer que sufre esto tiene motivos suficientes para creer que si se niega a hacer el acto que se le demanda, podría acarrear consecuencias en su trabajo, en su colegio o universidad, o crea un espacio hostil para ella que la hace sentir incómoda, que no pertenece a ese espacio. Y esto me parece importante porque no solo el acoso crea un ambiente negativo, sino que muchas veces se convierte o trasciende a otro tipo de violencias, y ahí ya se configura, digamos, una violación más tajante de los derechos humanos. Según la Corte Constitucional, dice específicamente que cuando ese hostigamiento cobra la forma de agresión física, verbal o no verbal. Y este tipo de violencias se encuentran tipificadas en la Ley 1257-2008, que es la ley pues de las violencias contra las mujeres, y se reconocen 4 tipos de violencia, ¿cierto? Pues la física, la sexual, la psicológica y la patrimonial. Pero quiero decir algo muy importante, y es que no solo está reconocida en sentencias, en esta ley 1257, sino que el acoso sexual está incluido en el Código Penal colombiano, es decir,
si se configura una situación de acoso, están las herramientas penales para castigarlo. El Código Penal es la Ley 599 del 2000, que en su artículo 210, literal A, dice o caracteriza el acoso sexual como actos persistentes o reiterados en el tiempo, no necesariamente en días. Y la Corte Suprema, interpretando ese artículo, dice que las acciones insistentes deben tener un fin. Es decir, no es algo espontáneo que se le ocurrió en el momento, sino que la persistencia es precisamente para que la persona que sufre ese acto se dé cuenta de que la están impulsando o la están coercionando para que realice cierto acto. Y esos actos tienden a ser o a tener fines sexuales a favor de quien comete el acto o de un tercero. Entonces, es importante saber esto porque la compañera hablaba de medidas administrativas, pero también hay medidas penales a las cuales podemos recurrir. Las mujeres, bueno, pero esto es complicado en el sentido de, bueno, las pruebas, las relaciones de poder que también mencionaban, pero saber que tenemos esas herramientas y que si las conocemos podemos también hacer uso de ellas. Y ya para terminar, decir que frente a los tipos de acoso, el acoso laboral quizás es el que más se ha desarrollado en el ordenamiento jurídico colombiano. Desde 2006 se cuenta con una ley contra el acoso laboral, que es la ley 1010, donde se tipifica este tipo de acto y también se toman pues o se establecen medidas para remediarlo. Entonces, saber pues que el acoso es una discriminación, una violencia contra las mujeres que tiene la finalidad de decirnos ustedes no pertenecen a ese lugar es masculino y ustedes aparecen como cuerpo, ¿cierto? Porque el acoso sexual es una forma en que los hombres nos dicen, ustedes son cuerpo para mi consumo. Y lo que pasa en las universidades con frases como usted se sienta en la nota, o eso fue que es novia del profesor, para que sacara 5, es porque a las mujeres no nos reconocen como sujetas de derecho en esos espacios, sino que somos extranjeras, que solo estamos ahí un ratico para ser vistas por los hombres, pero no porque tengamos el derecho de estar ahí. Bien, bueno, ahorita pues ya para finalizar esta primera parte, Catalina, me gustaría pues conocer, porque solemos escuchar mucho, queremos hacer algo al respecto, pero muchas veces no sabemos cómo actuar en el caso de los acosos en las universidades, en los colegios, y qué podemos hacer en esos casos. Bueno, la primera acción que habría que tomar es demostrar la incomodidad, es decir, no quedarnos calladas, no asumirlo como algo normal, natural de esos espacios, es que me tenía que pasar, no, es demostrar la incomodidad y de parte de las personas que presencian o escuchan esos actos o testimonios es desnaturalizar y sancionar socialmente. Ajá. Es decir, que aquel que comete ese acto se sienta señalado, cuestionado, evidenciado y también denunciar formalmente ante las instituciones. Por eso decía que hay ya también pues una tipificación penal, no solo administrativa, disciplinaria, sino penal, porque es un delito que atenta a la integridad psicológica y física de las mujeres, pero también ante la negligencia de las instituciones, pues otras formas de denuncia que también las ha amparado la Corte Constitucional, como el SPH,
bueno, si ustedes no actúan, la realidad continúa y tenemos que evidenciar, ¿cierto? Entonces el escrache es una forma de denuncia, pero también de desnaturalización y de sanción social que permite que las mujeres se den cuenta que no son las únicas, que es algo estructural, sistemático, porque muchas veces las mujeres no demuestran su incomodidad o no denuncian porque piensan que son las únicas, que es solo con ellas, pero cuando ven que no son las únicas, se crea un movimiento que permite cuestionar y desnaturalizar esos actos. Entonces creo que esas 3 acciones serían las más importantes e inmediatas. Bueno, muchas gracias, Catalina, por darnos esa aclaración. Ya para antes de irnos al corte, preguntarle a Linda, ¿qué crees tú que podríamos hacer para actuar? ¿Estás de acuerdo con lo que dice Catalina? ¿Quieres agregar algo más? Sí, yo quisiera agregar que dentro de lo que ha expresado Catalina, pues si bien la mesa ha emprendido pues ciertas acciones referentes a eso, porque precisamente se conoce el protocolo, ¿cierto?, que se establece desde la administración, pero también se tiene conocimiento de que, claro, precisamente estamos amparadas, claro, por la Constitución, por estos organismos también judiciales como la Fiscalía, que es la primera institución a donde las mujeres que deciden denunciar pueden hacerlo. Pero en toda esta ruta, que es muy desgastante, realmente es muy desgastante para la víctima, precisamente lo que hablaba Catalina, primero reconocerse como víctima, que es un proceso realmente difícil, largo, porque incluye también un proceso y un tratamiento a través de una terapia psicológica, ¿cierto? O sea, es como un todo, es realmente una reparación integral que en estos momentos ni la administración al interior de las universidades ni estos organismos jurídicos tienen en cuenta o han empezado a implementar. Entonces sí se tienen pues como que las rutas, las formas de hacer una denuncia, pero como lo decía hace un momento, estas sanciones punitivas lo que hacen es acrecentar o agudizar esas formas de revictimización para con las personas, las mujeres que hemos decidido denunciar. Entonces, bueno, yo más que hablar de sanciones punitivas, como lo hemos hablado y incluso conversado con la misma comunidad universitaria, a través de la coyuntura que se dio al interior de la universidad, que desató pues como todo este auge de, bueno, no es una, no son dos, no son tres, son varias y son muchos casos que se tienen en cuanto a todas las violencias de género que se pueden experimentar dentro de la universidad. Hemos hablado de que más que la sanción social es un tratamiento pedagógico, ¿cierto? Porque lo que pasa con las decisiones que se tienen dentro de la administración y también con estas instituciones jurídicas es que simplemente se le acaban los contratos a los docentes, pero los docentes lo que hacen es seguir repercutiendo estas mismas acciones y reproduciendo en otras instituciones o en otros puestos donde también vayan a ejercer también sus funciones. Entonces hablamos es de una pedagogía. Bueno, muy bien, muchísimas gracias pues por decirnos qué podemos aportar y bueno, con esto ya estamos, Valentina, próximos a mandar a un corte publicitario de acá de la emisora y algunos anuncios. En sus palabras, apropiándonos del lenguaje femenino. Hola, mi nombre es Juan Diego y bueno, con respecto a la pregunta ¿qué es para mí acoso callejero? Pues yo creería, y lo puedo enfocar
digamos, a lo que hoy las mujeres lamentablemente sufren en la calle con estas personas, la gran mayoría hombres, varones, que les dicen piropos, les dicen vulgaridades, palabras soeces, que, como se dice acá, las morbosean. Y yo creo que podríamos enfocarlo en esa especie de acoso callejero, más que todo como hacia o en contra de la mujer. El acoso callejero hacia la mujer creo que es una falta de respeto a la dignidad de las mujeres. De ninguna manera puede suceder que en las calles las mujeres sean tratadas vulgarmente por los hombres de esa manera. Yo como acoso callejero entiendo cuando una persona, obviamente en la calle, agrede a otra verbalmente o con insultos, con piropos a veces de pronto fuera de lugar, y eso creo yo que le pasa en su mayoría a las mujeres, seguramente también a los hombres, pero en su mayoría creo que le pasa a las mujeres. El acoso callejero es el bullying que experimentan todas las personas en la calle por sus miradas, los gestos de cada persona, la peculiaridad de reírse cuando alguien se tropieza y entre otras cosas las mujeres, los piropos que le echan y así. Definir el acoso callejero como una vulneración, si bien menor, pero vulneración al fin y al cabo a la intimidad personal, ¿no? Y también de libre tránsito por parte de personas que emiten comentarios muchas veces de índole sexual, vulgar o soez, incomodando mucho a las personas que reciben ese trato. El acoso callejero es la forma de violencia más común que existe. Se ven afectados tanto hombres como mujeres, siendo estas últimas las más violentadas. Recuerden, un piropo no es un halago. La Comuna 4 es la cuarta estación. Es muy importante, yo creo que decir que nosotras escogimos que en el Voz Pop participaran hombres, porque usualmente cuando recurrimos a preguntar qué es el acoso, le preguntamos a las víctimas, que son las mujeres, y no en su mayoría a quienes hacen el acoso, a los acosadores, que son los hombres. Entonces, este Voz Pop nos sirvió como para mirar qué creen los hombres que es el acoso. A veces lo minimizan, a veces creen que puede pasar de largo. Y bueno, yo creo que también algo que debemos hablar, y más porque estamos en el mes del niño, es el tema del acoso a las niñas, porque ahí entra algo que decía Linda ahorita, y es el tema de la pedagogía. Entonces me gustaría preguntarle a Daniela por el tema del acoso específicamente en niñas y adolescentes. Bueno, el asunto con las niñez, con niñas y adolescentes, tiene otro matiz. Al ser menores, están también como cubiertas por ciertas leyes y por ciertas condiciones que pues como que se deben como rescatar y tener en cuenta al momento de abordar las situaciones que cuando se vulneran los derechos de las niñas y adolescentes. Entonces, bueno, por acá les compartía pues como la ley 1098 del 2006, que es la norma especial para garantizar y proteger los derechos de la niñez. En este caso, pues como con normas que posibilitan su protección integral, reconociéndose como sujetos y sujetas de derechos. En este caso, pues nosotras, sí, o sea, ha sido como un asunto también muy normal, si se quiere decir, que no se le dé como protagonismo a los niños y las niñas y se invisibilicen sus voces. De ahí que cuando una niña hace un tipo de comentario como que algo le molestó o algo así, no le creamos, ¿cierto? Entonces resulte como que, no, es que los niños y niñas se inventan cosas, tienen mucha imaginación, y cuando dicen, por ejemplo, que hubo un tocamiento de un tío o una tía, eso pues a veces ni se les crea, ¿sí? Entonces ahí cuando también
Si hablamos en otros escenarios como esos ejercicios de poder, vamos mucho como el tema del adultocentrismo y de decir como, y no generar como esos espacios en donde creemos en lo que nos dicen los niños y las niñas. Y creo que ese es como el ejercicio de poder amplificar esas voces, por ejemplo en una plataforma en la que estamos pues desde la Corporación Amiga Joven, que es la plataforma Tres Voces por la Paz, en donde se hace ese ejercicio con la niñez, que reconozcan sus derechos, que reconozcan las violencias a las cuales pueden verse sometidos y sometidas, y sobre todo que puedan también reconocer como esas rutas de atención, que puedan saber, digamos, cuando tienen un asunto en casa que puede generarle como ciertas afectaciones psicológicas y físicas, pues sepan también como cuál es la orientación para tramitarlos. Bueno, muy bien conocer esto. Yo le pregunto a nuestra invitada Catalina, ¿cuáles pueden ser las señales de alerta en los niños, niñas y adolescentes para identificar que sufren acoso sexual? Bueno, primero pues decir que no soy psicóloga, entonces puedo tener problemas en esto. Sin embargo, pues muestras de acoso es, por ejemplo, que la baja autoestima, no querer ir a la escuela, o si van a la escuela no quieren ir con la falda o con ropa ajustada, no quieren ver ciertas clases, o el rendimiento escolar decae, ¿cierto? No quieren ir solas por ciertas calles, entonces evitan también pues como recurrir a los círculos que solían hacerlos cuando son compañeros o cuando sienten que no están apoyadas por su grupo de amigas o familiares, porque no es solo que los adultos no les crean a las niñas y adolescentes, sino incluso su círculo, que ellas les digan, bueno, este profesor me acosó a sus compañeras, y ellas le digan, no, él es muy amable, no, él es muy buen profesor. Pues las niñas tienden y las adolescentes a creer que eso se lo están imaginando o que es solo problema de ellas. Entonces empiezan a alejar de su círculo, e incluso a tener ideas suicidas, depresivas. Entonces, lo que decía anteriormente, el acoso se vive en el cuerpo, no es algo externo, sino que tiene consecuencias psicológicas, físicas, que puede llevar también a que las niñas y las adolescentes atenten contra su propio cuerpo. Entonces es una situación que amerita atención y no minimizarlo, y que en las escuelas, las docentes, en las familias y los círculos cercanos tomen en cuenta esas señales de alerta y que atiendan antes de que pueda llegar a algo peor. A mí me parece importante, y ahí hago como una... Entonces sí, como una acotación, y es respecto a lo que menciona como ese tema del cuerpo, de cuando entiendo como que nos decimos mucho a las niñas en los procesos formativos como mi cuerpo es mío, no toco el cuerpo de la otra, no dejo como que el otro acceda a mi cuerpo, porque a veces cuando y como madres, las mismas familias es como, denle un besito a su tío, pues pero salude al tío, denle un abracito, tan. Entonces también vamos como reforzando mucho eso de que tenemos que forzar a que saludes, a que seas amable, a que tan, cuando de repente también puede ser que no, y hay muchos niños y niñas que como que le doy un beso, no, y se niegan, y también tenemos que aprender a respetar como ese no o esa negación que generan pues como las niñas con todo ese como con todo ese carácter también y esa capacidad de decisión que ellas puedan tener. Entonces creo que es también algo como importante resaltar.
Sí, es que el acoso pasa por el cuerpo y constantemente nos están forzando a hacer cosas que no nos gustan y también lo normalizan mucho. Por ejemplo, yo ayer estaba como estudiando algunas cositas para preguntar sobre el acoso y había una autora que decía como, bueno, pero acoso no es que te digan algo en la calle porque eso no va a tener relevancia en tu vida. Y yo me quedé pensando, a mí me dicen cosas en la calle y eso tuvo relevancia en mi vida. La forma en cómo me he visto ahora es fruto de cómo me acosaron. Que ya no me ponga faldas cortas es fruto de cómo dijeron cosas de mi cuerpo, que ya no utilicemos pantalones y también que que ya no queramos pasar por ciertos lugares. Entonces yo creo que es muy importante y también como que digamos a modo de cierre el tema del acoso. Porque también, por ejemplo, ya a veces pensaba, ay, pero ¿qué hacer con mis amigas para el tema del acoso? ¿Cómo tratarlo? Pero también es muy importante como decirle a los hombres, para terminar con el acoso hay que hacer pedagogía y decirles a los hombres que ellos no tienen el poder para decir cosas sobre nuestro cuerpo y que los piropos, como decía un hombre ahorita en el Voz Pop, no es algo halagador, es algo que nos hace sentir sumamente incómodas. Así es, Valentina, y no solamente, y cada día uno lo ve más en la calle y es cierto, o sea, hay que educar primero a los hombres respecto de que ellos no tienen por qué estarnos diciendo nada, independientemente cómo vayamos vestida. Continuando con el tema, nos gustaría, Daniela y Linda, que nos hablaran en qué sitios es donde los niños, niñas corren más riesgo de ser víctimas de acoso sexual. Yo quería también agregar una cosita de lo que estaban conversando anteriormente, y es que precisamente es desde la niñez que deben surgir estos procesos pedagógicos de enseñanza tanto a las niñas como de asumir ese autocuidado, ¿cierto? Esa conciencia del cuerpo, de que primero no debemos de recibir palabras que no queramos recibir, ni acciones ni actitudes, pero también es con los niños, ¿cierto? Porque a veces vemos, escenas o experiencias entre los mismos niños que normalizamos precisamente y lo tomamos como un juego. Entonces, a los niños también se les debe de enseñar desde ahí, desde esos procesos de aprendizaje, de no normalizar, porque ya en un proceso, de juventud y adultez, pues es donde vemos ya el acoso ya normalizado. Las niñas en el ámbito familiar es donde están más propensas a recibir este tipo de violencias, ¿cierto? Hemos conocido muchos casos en todas las zonas, tanto urbanas como rurales, donde son los mismos familiares, los padres, un tío, el hermano, quienes son los primeros agresores, ¿cierto? Los que primero atentan contra sus primeros años de infancia, y que precisamente por ser parte de su círculo familiar, pues no se emplean unas acciones determinantes que terminen con esa violencia, tan ni jurídicas, ni pedagógicas, ni de conciencia. Entonces son los niños los que se ven más afectados es en su entorno familiar, y ya luego eso pasa al entorno educativo, que es donde también pasan más tiempo. Bueno, ya para ir cerrando, Valentina, podemos, pues, en el caso de los niños, cómo pueden pedir ayuda en el caso, por lo menos en la casa, lo que se conversaba antes, que muchas veces no pueden, porque es el círculo familiar, porque es el tío, porque generalmente se acostumbra pues a decirle, no, es que saluda al tío, saluda a la tía, y a veces, como ustedes decían, se sienten incómodos y no sabemos por qué. ¿Qué nos pueden decir a dónde, por lo menos en el caso de la corporación, dónde pueden pedir ayuda? ¿Tienen una línea de atención, Daniela? Sí, pues siempre se han socializado estas rutas de atención. Hay una línea del ICBF, es como la que más se promueve, igual como institución. También hay una línea, pues, incluso como caso de emergencia, el 141, creo, el 123, incluso también puede ser como atendido por esta línea. Y bueno, creo como que con las diferentes entidades, por ejemplo, también como desde la corporación hemos también atendido ese tipo de casos, con procesos como la Red Sorora, donde se hace como también un trabajo con mujeres jóvenes, y la Escuela Popular de Género, que allí hay participantes
desde los 12 años, que incluso ya a sus 12 años han sufrido acoso callejero. Y es mirar cómo entonces podemos coger desde esas experiencias, esos testimonios de vida o esas historias de vida, pues entonces también cómo eso se puede transformar para generar, e incluso con ellas y ellas, planes como de incidencia para transformar estas realidades, porque también es como de recordar que todo esto, todas estas dinámicas está sostenido por un sistema pues patriarcal, ¿cierto? O es un asunto estructural, es un asunto que también ya viene sostenido desde hace mucho tiempo, y lo que también queremos es empezar a ver como masculinidades hegemónicas, cómo podemos ir transformando eso desde, como decía ahorita Linda, como desde la niñez, pero también con jóvenes, que podamos ir construyendo como una sociedad mucho más justa, pero también una sociedad donde vivamos pues libres de violencias y sintiéndonos seguras. Sí, yo creo que ya tenemos que cerrar este capítulo, pero el tema del acoso no se puede abordar solamente en media hora, y era lo que nos decía ahorita Daniela y Linda, que tiene que hacerse una agenda en torno a todo este tema y abordarlo y dejar de normalizarlo. De pronto invitar a Catalina, Linda, Daniela, si tienen algunas palabras ya como para cerrar este capítulo, y desde ya agradecerles inmensamente por la disposición, por participar, a Catalina participar virtual, a Linda y a Daniela por venir hasta aquí a acompañarnos. Muchas gracias a ustedes también por la invitación, y creo que a todas las personas que nos escuchan también, pues como acercarse desde la Corporación Amiga Joven. Tenemos como toda la disposición de seguir tejiendo y de construir y de co-construir pues como diferentes reflexiones de cómo podemos defender los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la ciudad. Entonces muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias también por la invitación, gracias por seguir creando también estos espacios de visibilizar y también seguir alzando la voz de alguna u otra manera por todos los medios posibles, alternativos, ¿cierto? De todas las formas posibles, porque es un trabajo que se sigue haciendo, ¿cierto? Y que lo vemos incluso con nuestras niñas, nuestros niños, y bueno, ya por eso también se empieza a hacer un trabajo al interior de las instituciones educativas, que también es un trabajo que queda por hacer, ¿cierto? Ya las instituciones de educación superior, bueno, están creando comités de género en la Universidad de Antioquia, pero entonces, ¿qué pasa con los colegios, con las instituciones educativas? Que también es ahí también un foco también donde se puede generar de manera positiva también toda esta visibilización, o precisamente también seguir ocultando estas violencias hacia los niños y las niñas. Muchas gracias. Con todo gusto. Catalina, un mensaje que quieras dejar ya para despedirnos. Sí, muchas gracias por la invitación, y solo decirle a las niñas, adolescentes y mujeres que nos escuchan que no es la culpa de ellas el acoso que sufren, que como decían es un problema estructural, y que desnormalizando se va también educando, ¿cierto? Y creo que las mujeres no tenemos que cargarnos tampoco la responsabilidad de educar en esto y de autocuidarnos, sino que es un trabajo de toda la sociedad, incluyendo los hombres, que se reconozcan como responsables y trabajen con sus pares, ¿cierto? Porque no es lo mismo tampoco que los hombres se cuestionen entre ellos a que lo hagan las mujeres, y creo que sería otro trabajo para las víctimas tener que educar. Entonces también que los hombres asuman la responsabilidad, el trabajo que tienen pendientes con sus pares y la sociedad en general, y recordar no es nuestra culpa. Y muchas gracias. Bueno, queremos agradecerle a nuestras invitadas, Valentina, y recordemos nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. Nos pueden seguir como @emisora La Cuarta Estación, y también en nuestra página web www.lacuartaestacion.com. Valentina, ¿algo que quieras agregar antes de despedirnos? Agradecer por este espacio, y recuerden que seguimos el próximo miércoles con nuestro programa de Voces de Mujeres.
Esta es La Cuarta Estación, una emisora hecha de tus historias. Anímate a participar y escríbenos al correo emisoralacuartaestacion@gmail.com o síguenos a través de nuestras páginas oficiales en Facebook y en Instagram como @emisora La Cuarta Estación. Porque hoy la radio está más cerca de ti.